vamos a... Déjenles comparto la presentación para ver esta última parte de la unidad. Entonces vamos a tratar de terminarla hoy. Bueno, ahí se ve, ahí la ven. Sí, se ve. Bien, gracias. Bueno, nada más, así como antecedentes, un poco lo que es la atmósfera, es una masa de aire que circula a la Tierra, está conformada por gases, aerosoles, y estos aerosoles pues son partículas entre sólidas y líquidas que están suspendidas ahí entre los gases. En esta parte se muestra la composición atmosférica, está básicamente formada por nitrógeno un 78%, de oxígeno un 20-21% y otros gases, argón, dióxido de carbono. Aquí están algunos de los otros gases que lo comprenden, que la conforman de manera natural. Lleva muchos años la atmósfera teniendo esa conformación, muchísimos años. De hecho, pues se supone que ha ido cambiando a lo largo de manera natural también. Aquí en esta otra diapositiva se muestran las capas, nada más para tenerlas en cuenta. La parte de la atmósfera que está más pegada al suelo es la troposfera, más o menos entre 10-12 kilómetros de altura, es donde vuelan los aviones, donde están las nubes, el viento, las nevadas. La siguiente capa es la estratosfera, que comprende 50 kilómetros, ahí es donde está la capa de ozono. Y bueno, luego vienen otras capas, mesósfera, termósfera y exósfera, que ya. Y cada una de estas capas tiene sus características, incluso de concentración de gases, pues casi como se maneja más bien es la capa, la troposfera. A medida que se aumenta la altura, pues va disminuyendo esas concentraciones. Casi todo se concentra en la troposfera. Y pues aquí de lo que vamos a hablar en esta presentación son más bien de algunos contaminantes que pueden alterar esta composición. Estos contaminantes, vamos a hablar primero de los compuestos orgánicos volátiles. Muchos de ellos son producidos también de manera natural, pero pues aquí lo que queremos destacar es cómo las actividades antropogénicas generan una mayor concentración de algunos de estos compuestos. Entonces, de los compuestos orgánicos volátiles nos van a hablar primero Norma Alejandra Castañeda Robledo. ¿Sí estará por ahí? Y también Laura Carolina Morúa Tobar. Sí, aquí estoy. Laura, a ver, Laura, platícanos. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que encontré es que los compuestos orgánicos volátiles, también llamado VOX por sus siglas en inglés, son los que se evaporan a temperatura ambiente y presión atmosférica,
generando pues vapores, que pues son las condiciones normales en las que estamos. Estos pueden ser precursores del ozono ambiental tras su reacción con óxidos y nitrógeno, o pueden ser destructores del ozono estratosférico por la degradación de la capa de ozono. Normalmente se componen de hidrógeno, flúor, oxígeno, cloro, bromo, nitrógeno y azufre, que pues son los elementos que hacen esos compuestos volátiles. Estos problemas generan problemas de contaminación atmosférica y suponen un riesgo para la salud. Una de las propiedades que tienen es que el punto de ebullición va desde 50 grados centígrados hasta 260. La que sigue, por favor. Los mecanismos de toxicidad pues son diferentes para cada compuesto, porque pues hay una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles. Aunque pues un ejemplo para los compuestos aromáticos, que son la gran mayoría, es la difusión a través de la membrana plasmática en contacto con las células. Se une al receptor nuclear translocador de aril hidrocarburos. Después de esto se trasloca el núcleo y forma un heterodímero. Después se une al sitio XRE. Ese sitio pues favorece la transcripción de genes blanco, y después se lleva a cabo la metabolización de intermediarios que interactúan con el ADN y forman aductos, iniciando un proceso carcinogénico. Siguiente, por favor. Y bueno, pues ya lo que acabo de explicar aparece ahí en la imagen, nada más que es un poquito muy resumido. Las rutas de exposición de estos compuestos pues se da por inhalación involuntaria, así pues, por ejemplo, cuando limpiamos con cloro, pues involuntariamente lo estamos inhalando y pues nos está haciendo bastante daño. Y también hay compuestos que en contacto con la piel se acumulan en los tejidos grasos del cuerpo humano. Siguiente, por favor. Estos compuestos pues se clasifican en 3 tipos, que es extremadamente peligrosos, como el benceno, el cloruro de vinilo, el dicloretano y los compuestos de azufre. Y luego están los de clase A, que son los que causan daños significativos al medio ambiente, como el acetaldehído, anilina, tetracloruro de carbono, hay similares, y de clase B, que son de menor impacto en el medio ambiente, como la acetona, el etanol, los combustibles fósiles, etcétera. Pues ya estos de clase B, pues son los que podemos usar como más tranquilamente. Siguiente, por favor. Igual como es una gran variedad de compuestos, pues están tienen muchos efectos que pueden ser diferentes, pero al mismo tiempo pueden ser similares de acuerdo al compuesto al que se esté expuesto. Unos ejemplos pues son la irritación de ojos, garganta, nariz, náuseas, dolor de cabeza, vómito normal, vómito de sangre, reacciones alérgicas, hinchazón, mareos, dolores estomacales e intestinales, fatiga, manchas en la piel y pues muchos efectos más. Y pues a largo plazo, pues estos compuestos pueden hacer daño en el hígado, riñón y pulmones, pueden causar problemas en el sistema nervioso central y pues algunos pueden llegar a ser carcinogénicos. Y eso sería todo. Muy bien, gracias Laura. Sí, como comentaba Laura, en realidad aquí se agrupan una gran cantidad de compuestos. Aquí nada más, bueno, se componen de aparte de estos que dices aquí, hidrógeno, flúor, carbono, ¿no? Carbono es importante porque son compuestos orgánicos. Y pues sí, hay una gran diversidad desde los más simples hasta los más complejos. Igual, pues aquí Laura nos hace también una clasificación o una lista de efectos a corto plazo y a largo plazo, pero pues sí va a depender del compuesto que se trate. Aquí esta clasificación se me hace interesante porque, bueno, se clasifican en los que sí son peligrosos, en los que tienen un daño significativo y en los que pueden ser de menor impacto, no solo en el ambiente, sino a la salud humana directamente. Entonces, pues con esta clasificación así está a grandes rasgos en 3 grupos
pero eso nos da idea de la diversidad también de efectos adversos que pueden producirse, porque pues sí, son una gran cantidad de sustancias. El metano, de hecho, en algunas literaturas hablan de los compuestos orgánicos volátiles y de los que no son metano, que también sería un compuesto orgánico volátil, pero como que los manejan de manera independiente, ya todos los demás son un poco más complejos. Hablamos de que los compuestos orgánicos volátiles son contaminantes primarios. Ya habíamos mencionado en alguna diapositiva una clasificación en primarios y secundarios. Los primarios son tal y cual salen al ambiente de la fuente de contaminación, y los secundarios, los que a partir de esos contaminantes primarios se convierten mediante reacciones ambientales, ya sea por exposición a la luz o por reacción con otras sustancias ambientales también. El metano sería un compuesto orgánico volátil que se encuentra en mayor cantidad, es el que se encuentra en mayor cantidad. El 85% proviene de fuente natural. Sí, bueno, por descomposición anaerobia de materia orgánica en general, y a lo mejor podríamos considerarlo una fuente natural. Lo que produce el ganado es el gas que emiten los rumiantes en especial, a través del aparato digestivo, pero es por descomposición también bacteriana de la materia orgánica que participa en su digestión, en su proceso digestivo. Es una fuente natural, pero pues sí, a medida que criamos más ganado para satisfacer pues el grado nutricional de los humanos, se incrementa esta contaminación, aunque sea de una fuente natural. Igual, aparte, hay fuentes no naturales, antropogénicas, actividades agrícolas y de otro tipo de industrias en las que también se genera metano. El metano es considerado un gas de efecto invernadero, del que ahorita vamos a hablar más adelante. Tiene una mayor absorción de luz infrarroja, genera especies reactivas de oxígeno. Bueno, es generada por microorganismos anaerobios, por rumiantes, y diferentes actividades antropogénicas también lo generan. Sí, una de las principales problemáticas del metano es tanto esta generación de especies reactivas de oxígeno como la participación en los gases de efecto invernadero. Esto es una gráfica que se ha publicado de cómo, en la medida en que, o a partir incluso de la revolución industrial, y con los años ha ido en incremento la cantidad de metano en el ambiente. Bueno, aquí se muestran los puntos en diferentes años, y bueno, son oscilaciones que se dan. Aquí la línea roja es una media, la tendencia a largo plazo, que pues es algo igual con otros gases, que si no se hace algo al respecto de cómo estamos llevando a cabo nuestro estilo de vida, se va a seguir generando metano, y que contribuye a a los gases de efecto invernadero y al cambio climático. Estos también son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los podríamos considerar como un tipo de compuestos orgánicos volátiles. Y de estos nos van a hablar Alma Zacarías Cisneros y Tania Berenice Espinosa Jiménez. No estará ninguna de las dos. Sí, maestra, un momento, es que mi compañera tiene unos problemas con el internet.
Le esperamos un momento entonces. O podemos, también nos van a hablar Juana Alejandra Tavares Delgado de este mismo tema. Sí, maestra, aquí estoy. A ver, empezamos contigo entonces, Alejandra Tavares. Sí, maestra, está bien. A ver. Bueno, los hidrocarburos aromáticos policíclicos o APS en su abreviación son un grupo de más de 100 sustancias químicas diferentes, se forman durante la combustión incompleta del carbón, el petróleo, la gasolina, la basura y otras sustancias orgánicas como el tabaco e incluso pues cuando hacemos como la carnita asada y así. Se encuentran muy generalmente como una mezcla de dos o más compuestos como el hollín, el que se hace cuando quemamos algo. Entre sus propiedades físico-químicas, varían muchísimo respecto a su peso molecular y la estructura. Por ejemplo, con la presión disminuye el aumento del peso molecular, la solubilidad acuosa disminuye con el aumento del peso molecular también, pero disminuye para cada anillo adicional que se le añade al hidrocarburo aromático policíclico y los hacen muy como móviles a través del ambiente, de posición y cuando se revolatilizan y se distribuyen en el aire, en el suelo y en el agua también. La resistencia a las reacciones de óxido-reducción, estas sí aumentan con el peso molecular, es lo contrario a las primeras dos mencionadas. Por ejemplo, también los hidrocarburos aromáticos policíclicos son altamente lipófilos y por tanto miscibles en disolventes orgánicos. Estos también llegan a presentar sensibilidad a la luz, resistencia al calor, a la corrosión y a la actividad fisiológica. Poseen espectros de absorbancia UV muy característicos y pues la mayoría también son fluorescentes. La siguiente, por favor. Esta es una tablita en donde se muestran algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos y más o menos un poquito de las propiedades físico-químicas que les comentaba. La ruta de exposición, pues es básicamente casi igual que todos los tóxicos, es con la respiración, la ingestión, la bebida o el contacto con la piel, pero es más probable que en el medio ambiente nos expongamos a estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, porque están adheridos al polvo y a otras partículas presentes que respiramos pues en el aire. Eh, Muchas de las fuentes de exposición llegan a ser el humo del cigarro, los gases de los tubos de escape de los carros, las carreteras de asfalto también, el carbón, el alquitrán, los incendios forestales, bueno, en sí todos los incendios. Cuando se hace la quema de madera en las casas, que por cierto, por eso mismo es ilegal, incineración de desechos industriales y municipales también, que pues es igualmente ilegal, y pues los sitios de desechos peligrosos. Pues es lo que les comentaba, el humo del cigarro, iba a hablar, maestra. Sí, no, estaba diciendo eso de que era lo que acabas de comentar, ¿verdad? Ajá, sí, es por ejemplo aquí el carrito con su escape, pues que está mal ese airecito, los incendios forestales, agrícolas, la basura y por ejemplo también el humo del cigarro.
Entre los mecanismos de toxicidad, pues los hidrocarburos aromáticos policíclicos son muy dañinos para la salud. Hay estudios que demuestran que las personas que se exponen más a este tipo de químicos, pues las que están más expuestas porque llegan a tener algún trabajo de este tipo, son por la respiración o el contacto con la piel, y durante largos periodos pues llegan a ser cancerígenos. No, o sea, no me refiero a que cada que salgamos a la calle estamos dispuestos a contraer cáncer, no, pero la gente que se dedica mucho a esto, con el tiempo pueden llegar a ser, pues sí, cancerígenos. En algunos estudios que se han realizado en animales, pueden causar daños en la piel, en los fluidos corporales y en el sistema que utiliza el cuerpo para combatir las enfermedades, que pues es como nuestro sistema inmune. Llega a ser malo en largo plazo. También se dice que a corto, pero con muchísima exposición. Pero estos efectos no se han observado en los seres humanos. Entre los efectos adversos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden llegar a causar efectos agudos y crónicos en el organismo. La intoxicación aguda de estos compuestos produce dolor de cabeza, náuseas, mareo, desorientación, confusión e inquietud. Cuando se expone a una dosis alta de este tipo de hidrocarburos, se puede provocar incluso la pérdida de conocimiento y depresión respiratoria. Y entre los efectos agudos, entre los más conocidos está la irritación respiratoria, la tos y el dolor de garganta, pero también se han observado síntomas cardiovasculares como las palpitaciones y los mareos. Los síntomas de la exposición crónica pueden llegar a ser como cambios de conducta, depresión, alteraciones del estado de ánimo, cambios de la personalidad y la función intelectual. También se sabe que respecto a esta exposición se puede contribuir a una neuropatía distal, que eso es en muy pocos pacientes, pero pues también llega a pasar. Entre otros efectos está la sequedad, irritación y agrietamiento de la piel y dermatitis. Pero, por ejemplo, la exposición de estos compuestos clorados, bueno, de compuestos de este tipo que son clorados, pueden causar hepatotoxicidad. Y, por ejemplo, el benceno es un cancerígeno humano que favorece el desarrollo a todo tipo de leucemias y específicamente a la leucemia no linfocítica aguda, pero también puede causar anemia aplásica, creo que se llamaba, y pancitopenia reversible. Y pues ya, sería todo. Muy bien, gracias Alejandra Tavares. Pues sí, aquí algo, bueno, aquí más bien es como la alerta, ¿no? Hay diferentes fuentes de emisión de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos ambientales y pues una vía de exposición importante es la vía respiratoria, aunque pues sí, como nos decía Alejandra, aquí en realidad también hay otras vías y es cierto, pues todo lo que quemamos, y sobre todo cuando la quema es incompleta, y por ejemplo con la carne asada, ahí pues se observan efectos adversos que incluso se ha relacionado con el desarrollo de cáncer, las personas que están como habituadas a estar consumiendo esto. Pero sí, es cierto, casi todos esos efectos a largo plazo son acumulativos. Con el cáncer sí ocurre algo, pues ya sabemos, no es tan predecible y, y generalmente no va asociado con una mayor exposición. Sí, como que aumenta la probabilidad, pero no quiere decir que entre más se vaya a producir un cáncer más agresivo, sino que como que aumenta la probabilidad de que se produzca entre más tenemos esta exposición. Bueno, aquí a lo mejor falta, por ahí hay una diapositiva donde vienen las estructuras, pero pues son compuestos aromáticos, policíclicos,
Viene el antraceno, el benceno pues son varios bencenos, y entre más bencenos estén pegados, la molécula se hace más compleja, se hace más resistente, y los efectos también son más agresivos. Bueno, muy bien. Esto, no sé si aparecieron por ahí, ya se pudieron conectar a la presentación de este tema. Alma y Tania. Sí, sí, maestra, perdón. Aquí estamos. A ver, bueno, entonces comiencen. Tania. Buenas tardes, nosotras les vamos a presentar acerca de los hidrocarburos aromáticos policíclicos o APS por su abreviatura. Son una clase importante de contaminantes o xenobióticos que persisten en suelos, sedimentos y material particulado suspendido en el aire. Son sustancias liposolubles que se forman como productos de la combustión del petróleo y residuos del procesamiento del carbón. Pueden provenir de procesos industriales o de fuentes naturales. Se pueden encontrar APS en alquitrán, petróleo crudo, unos pocos se usan en medicamentos o para fabricar tinturas y pesticidas. Sus propiedades físico-químicas varían considerablemente con su peso molecular y su estructura. Los APS puros son generalmente sólidos cristalinos a temperatura. Tienen baja presión de vapor, muy baja solubilidad acuosa, los cuales disminuyen con el aumento del peso molecular. Altos puntos de fusión y ebullición, son altamente lipófilos y por lo tanto miscibles en disolventes orgánicos, sensibles a la luz, tienen resistencia al calor, corrosión y actividad fisiológica. La mayoría de los APS son fluorescentes y la resistencia a las reacciones de oxidación y reducción aumentan con el peso molecular. Bueno, rutas de exposición. Los APS pueden entrar al cuerpo a través de los pulmones al respirar el aire que los contiene. Generalmente se encuentran adheridos a las partículas o al polvo. El humo de cigarrillo, el humo de madera, carbón, basura y el humo proveniente de muchos lugares industriales puede contener APS. Las personas que viven cerca de sitios de desechos peligrosos también pueden estar expuestos por respirar aire que los contiene. Sin embargo, no se sabe qué tan rápido o completamente absorben los pulmones los APS. También tomar agua e ingerir alimentos, tierra o partículas de polvo que contienen APS son otras rutas por las cuales estas sustancias químicas entran al cuerpo. Unos ejemplos son los alimentos ricos en grasas y proteínas preparadas a la parrilla como carne al carbón o pescado ahumado, principalmente, pero generalmente la absorción es lenta cuando se ingieren. En condiciones normales de exposición ambiental, los APS pueden llegar a entrar a través de la piel si se entra en contacto con partículas del suelo que contienen altos niveles de APS. Esto podría presentarse cerca de sitios de desechos peligrosos o si entran en contacto con aceite de cárter u otros productos como la creosota. La rapidez con la cual entran los APS en el cuerpo mediante el consumo, la bebida o el contacto de la piel puede ser influenciada por la presencia de otros compuestos a los cuales se puede estar expuestos al mismo tiempo. Los APS pueden entrar a todos los tejidos del cuerpo que contienen grasa y tienden a almacenarse principalmente en los riñones, el hígado y la grasa. En el vaso, las glándulas suprarrenales y los ovarios se acumulan en cantidades más pequeñas. Siguiente, por favor. Bueno, el metabolismo ocurre principalmente en el hígado, aunque no es exclusivo que ocurra aquí. El proceso consiste principalmente en la oxidación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos primero, y posteriormente al compuesto oxidado se le añade una molécula abundante en el organismo, por ejemplo el glutatión. A este proceso se le ocurre como la conjugación. Es el proceso de oxidación-conjugación. Su objetivo es que el compuesto que originalmente era soluble en grasas se haga soluble en agua y así poder favorecer su eliminación a través de la orina. Sin embargo, el paso intermedio entre estos dos procesos produce unos compuestos llamados epóxidos, que son altamente reactivos, que tienen la capacidad de unirse a moléculas complejas
como proteínas o el ADN, lo que les da la característica de genotoxicidad. Siguiente, por favor. Los efectos adversos. Hay una gran preocupación sobre la capacidad que tienen estos compuestos de producir el cáncer. Sin embargo, hay algunos, como los que comentó mi compañera, que no son cancerígenos. Otros pueden ser, por ejemplo, la mezcla de los HAP, para abreviarlo, especialmente las que desprenden compuestos volátiles como la brea y el alquitrán, tienen un efecto irritante sobre la piel y las mucosas. Los HAP pueden causar efectos nocivos en el sistema inmunitario y en exposiciones tanto a corto como a largo plazo. No hay demasiada información acerca de estos efectos menos letales en las personas. Sin embargo, en animales también se conoce que afectan a la placenta si una madre se ve expuesta. En la parte cancerígena, bueno, ya se sabe que es debido a la genotoxicidad. Esto depende más que nada de la estructura química. Algunos compuestos, como el benzopireno, tienen una región de la molécula que es capaz de captar electrones, lo que les permite interactuar con moléculas complejas como el ADN. Sin embargo, esto no lo tienen de manera natural, es más que nada los productos derivados, como ya mencioné anteriormente, que salen en el proceso de metabolismo. El efecto cancerígeno ha sido claramente demostrado en los seres humanos, provocando diversos tumores en diferentes tipos de exposición. La genotoxicidad es la misma. Y ya es todo. Bien, Alma y Tania. Bueno, aquí lo que les pidiera el mecanismo, más bien el título sería como mecanismo de toxicidad, pero sí nos hablan sus compañeras de metabolismo y se relaciona con el mecanismo de toxicidad, porque comentabas, Alma, de que se generan productos intermediarios que son los que realmente son tóxicos. Entonces estaríamos hablando ahí del mecanismo de toxicidad, que son como radicales libres, ¿no? Que son los que pues se unen o afectan directamente a las proteínas y al ADN. Ese sería uno de los mecanismos y es el que está relacionado y se ha atribuido a esta carcinogenicidad de estos compuestos, que sí varía. También aquí los estamos viendo como si todos tuvieran las mismas propiedades, pero pues varía de un compuesto y es una familia muy, muy amplia de estos compuestos. Bien, bien, gracias Tania y Alma. Y vamos a ver ahora los hidrocarburos aromáticos, bueno, los hidrocarburos halogenados, que ya por ahí los mencionaron. Aquí en esta diapositiva se mencionan algunos que son hidrocarburos en los que algún hidrógeno se ha sustituido por un halógeno. Por ejemplo, este tiene cloro, bromo, puede ser flúor, y eso le da otras características de toxicidad que al propio hidrocarburo. Y de esto nos va a hablar Yariela Nicole Espinosa González. Sí, maestra, aquí estoy. A ver, adelante, Yariela. Bueno, yo les voy a hablar sobre los hidrocarburos alifáticos halogenados. Primero que nada, ¿qué son? Son compuestos líquidos, volátiles, solubles en tejido graso y usualmente se utilizan como disolventes. También son desprovistos de riesgos de inflamación y algunos pueden ser los extintores de fuego, los refrigerantes, propelentes y anestésicos. Con propelentes se refiere a un gas utilizado para impulsar las sustancias contenidas en los aerosoles. Bueno, sus propiedades físicas son que su punto de ebullición es mayor que los alcanos con el mismo número de carbonos, aumentando con la masa atómica del halógeno. También, a pesar de su polaridad, son insolubles en agua, pero pueden disolverse en disolventes no polares como el tetracloruro de carbono, éter de petróleo y benceno. Su densidad también se mide en función al peso atómico del halógeno, siendo sus derivados monofluorados y monoclorados menos densos que el agua.
Y por último, participan en reacciones de sustitución que permiten obtener con cierta facilidad otros compuestos orgánicos importantes como los alcoholes, éteres, alcanos, etc. Las propiedades químicas son que uno o más hidrógenos se sustituyen por halógenos. El átomo del halógeno presente en la estructura está unido por un enlace covalente a un átomo del carbono como hibridación sp3. Su fórmula general es RX, donde X puede ser cualquier halógeno como flúor, cloro, bromo y yodo. Y se nombran de acuerdo a las reglas IUPAC de los alcanos. El halógeno se considera un sustituyente más de la cadena principal y los derivados halogenados sencillos reciben nombres triviales como haluros de alquilo, es decir, que se emplea el nombre del anión seguido del nombre del grupo alquilo correspondiente. Siguiente, por favor. Bueno, los mecanismos de toxicidad es que, la principal toxicidad es por aspiración de los hidrocarburos alifáticos y esta se relaciona con su viscosidad. Cuanto mayor sea la viscosidad, menor es la volatilidad, es decir, que es inversamente proporcional y por lo mismo, menor riesgo de la aspiración. Menos de 1 mililitro de hidrocarburos alifáticos de baja viscosidad, cuando es aspirado, puede extenderse a una gran porción del árbol respiratorio, provocando una neumonitis química. Siguiente, por favor. Las rutas de exposición, como comenté anteriormente, es inhalación y sobre todo también por vía cutánea, ya que una sola inmersión del dedo pulgar en diclorometano durante 30 minutos puede provocar una absorción similar a la generada por vía respiratoria durante toda una jornada laboral. Es por ello que es súper importante usar los guantes y las mascarillas. Todos estos compuestos sufren una transformación en metabolitos, permitiendo su valoración en el aire exhalado, sangre o en la orina. También son especialmente neurotóxicos, especialmente causando afección en el sistema nervioso central, es decir, cefalea, pérdida de memoria, cambios de humor, dificultad para concentrarse y demencia. Además de que el tricloretileno es especialmente ototóxico, es decir, que ejerce un efecto nocivo de carácter o permanente temporal sobre el oído interno. Y puede causar cáncer, especialmente cáncer de hígado, además de que se ha comprobado que son agentes causantes de linfomas no Hodgkianos, especialmente el tricloretileno. Listo. Yariela. Muy bien, gracias, Yariela. Bueno, ahorita vamos a escuchar, si está de una vez, a Jesús Alejandro Reyes Martínez, que también nos iba a hablar algo de estos hidrocarburos alifáticos halogenados. A ver, Sí, maestra. Sí, a ver, adelante, Alejandro. Bueno, ¿qué son, no? ¿Qué son primero estos hidrocarburos halogenados? Son moléculas que están conformadas por cadenas de carbono saturadas, ¿sí? O sea, no hay dobles enlaces carbono-carbono, parcial o totalmente con hidrógeno que sufrieron una reacción de halogenación. O sea, hace que se les añadió un halógeno, como ya nos había comentado la maestra. Halógenos, pues cloro, bromo, yodo, fluoro, son de los más comunes, son los que se usan, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les estoy mostrando el tetracloruro de carbono, el tricloroetileno, el triclorometano, sí que son unos de los más famosillos que hay, de los más comunes. Siguiente, por favor, maestra. ¿Qué propiedades físico-químicas tienen estos compuestos? Que su punto de ebullición son mayores que por ejemplo, que los alcanos con el mismo número de carbonos, aumentando la masa atómica del halógeno. Todo esto, por prácticamente la unión con el halógeno. Son insolubles en agua, pero pueden disolverse en disolventes no polares, como el tetracloruro de carbono, que les acabo de mostrar, el éter de petróleo y el benceno. También los derivados halogenados participan en reacciones de sustitución que permiten obtener con cierta facilidad otros compuestos orgánicos importantes, como alcoholes, éteres, alcanos, etc. También estos derivados se emplean como disolventes industriales, anestésicos o antisépticos en medicina, también en la fabricación de extintores o de incendios, como les había comentado esta Nicole, insecticidas, polímeros fluorados, como el teflón, el de las ollas, el sartén, refrigerantes y también como propelentes. Algunos derivados halogenados se usan en fluidos de sistemas de refrigeración y en aerosoles, como les acabo de mencionar,
También son conocidos como freones, y los clorofluorocarbonos, CFC por sus siglas, causan un daño ambiental destruyendo la capa de ozono. Son de los que más daño le causan. Siguiente, por favor, maestro. Bueno, ¿qué ruta de exposición hay? Su forma de exposición más frecuente es la ingestión, seguida de la aspiración y seguida por el contacto entre piel y mucosas. La colocación de productos domésticos en recipientes no membretados o originalmente utilizados como para obtener bebidas o alimentos es un mecanismo frecuentemente de la ingestión accidental. Lo clásico de que tú pues, en una botella de Coca-Cola le pones esto y pues el clásico niño que se la toma, ¿no? Por eso se dicen aquí que es frecuente su ingestión, solo por esto, no es como que te lo comas o esté presente en sí en alimentos por otro lado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, mecanismo de toxicidad y efectos adversos. Su principal toxicidad radica en el efecto local, donde se encuentra en contacto. Por ejemplo, con sustancias irritantes ocasionan hipersecreción de mucosas, así como irritación y edema de piel, mucosas y en las que se tenga dicho contacto. La broncoaspiración de la sustancia o inhalación de gases volátiles produce broncoespasmos, edema, hipersecreción de la mucosa bronquial y o alveolar, así como la disfunción del factor surfactante y atelactasis. ¿Sí? Esto es, bueno, en el primero es cuando es en contacto con la piel, ¿sí? Con las mucosas. El segundo ya es una broncoaspiración, o sea, cuando ya se respira. Y el tercero es por su absorción gastrointestinal, que reporta que genera efectos sistémicos, incluyendo cardiotoxicidad, hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. ¿Sí? Se debe considerar siempre la toxicidad de los aditivos que contenga el producto. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, normalmente se usa como para productos de limpieza, industriales, y pues no viene puro, por así decirlo, viene con otro tipo de compuestos. Prácticamente en cualquiera de los casos que generan estos compuestos, pues que producen una precipitación y desnaturalización de las proteínas y por ende también lesionan la membrana citoplasmática. Esto es lo que realmente genera el peligro. Siguiente, maestro, por favor. Bueno, y Sí, aquí las ¿verdad? referencias de toda la información. Sí, muchas gracias. Sí, muy bien, gracias. Alejandro y Yariela, que nos hablaron de estos compuestos alifáticos halogenados. De hecho, pues estos, los clorofluorocarbonos, son parte de esos compuestos, es como el compuesto más simple de lo que nos acaban de hablar. En estos anteriores, pues entra también una gran variedad de compuestos que sí simplemente por tener un halógeno suelen ser muy hepatotóxicos y producen otro tipo de efectos, pero sí esta hepatotoxicidad es como muy característica de cualquier compuesto que lleve halógeno, aunque tengan muchas aplicaciones, incluso por ahí mencionaban, incluso en medicina, como anestésicos, varios de los anestésicos contienen este tipo de compuestos. Aún así resultan ser muy agresivos, en especial con el hígado. Pero bueno, vamos a hablar ahora de este clorofluorocarbonos y nos van a hablar María Fernanda Montellano González y Omar Alejandro Carrasco Cordero. Sí, maestra. A ver, adelante. ¿Qué es un clorofluorocarbonato? Un compuesto químico de flor, cloro, carbono e hidrógeno. Se utilizaba, ya no se utiliza, para hacer en la industria de la refrigeración, así como en propelentes para aerosoles. Siguiente. Propiedades físico-químicas. Son convertidos fácilmente de líquidos a gas y viceversa. Bajo punto de ebullición, viscosidad y tensión superficial. En la baja atmósfera son inertes de larga vida. Al llegar al nivel estratosférico, pierde su estabilidad química y reacciona con el ozono consumiéndolo. Siguiente.
Al incidir la luz sobre la molécula de clorofluorocarbonados, se libera un átomo de cloro con un electrón libre, denominado radical cloro, muy reactivo y con gran afinidad por el ozono, rompiendo la molécula del ozono, destruyendo hasta 30.000 moléculas de ozono por una de cloro. Esto provoca que la capa de ozono se desintegre y haya mayor incidencia de cáncer de piel y cataratas, así como supresión del sistema inmunológico y daño en las plantas. Además, puede ser perjudicado por inhalación, contacto físico o ingesta. Bien. Ok. Muy bien. Su mecanismo de toxicidad es que son gases inertes que no reaccionan con los tejidos animales ni vegetales. Sin embargo, poseen ciertas propiedades narcóticas, ya que pueden afectar el sistema nervioso central. La verdad estuve buscando el mecanismo de toxicidad mucho rato y no lo encontré específicamente, en serio. Muy bien. Entre sus efectos adversos se encuentran la alteración del ritmo cardíaco, cefalias, temblores, convulsiones, asfixia, dificultad respiratoria, muerte, lesiones hepáticas y lesiones renales. Sin embargo, con su efecto de destruir la capa de ozono, también se provoca una mayor incidencia de cáncer de piel y cataratas. También supresión del sistema inmunológico y daño a plantas, incluyendo los cultivos y organismos acuáticos. Y pues eso sería todo. Muy bien. Sí, aquí, Omar, bueno, porque sí producen efectos, aquí aunque dices que son inertes y que no reaccionan con el tejido animal y vegetal, no es que tengan receptores, y es que el mecanismo de toxicidad es un poco inespecífico y más bien a lo mejor por eso no lo encontraste, pero sí alcanzan a producir ciertos efectos. Entonces sí debe haber un mecanismo, pero debe ser inespecífico. No tanto que actúe sobre receptores, sino un mecanismo inespecífico. Irritante, por ejemplo, son irritantes, pero viajan hasta sistema nervioso central. Entonces sí se distribuyen bien en el sistema, y por eso vemos una gran cantidad de efectos a diferentes niveles en sistema nervioso. Estas cefaleas, temblores, convulsiones tienen que ver con el sistema nervioso central, en cardiovascular, sí, lesiones renales, pero sí todos estos mecanismos son muy inespecíficos. Entonces, pues sí, a lo mejor sería difícil describirlos, por eso no es tan fácil encontrar a veces esa información. Y pues sí, aquí la principal efecto adverso y que siempre se menciona, porque para que se alcance esto, se necesitaría estar expuesto como a una gran concentración en un corto tiempo. Y los efectos más bien son ambientales, que van a repercutir indirectamente en la salud humana. Muy bien, esto sería Marifer y Omar. Gracias. Gracias, Aquí maestra. viene un poco explicado esto de la destrucción de la capa de ozono. El ozono, y ahorita vamos a hablar también del ozono como contaminante, pero el ozono debe estar como que tiene dos caras, ¿no? El ozono, una parte que nos interesa conservar en la atmósfera, pero es en la estratosfera, porque es ahí donde filtra y protege de la radiación ultravioleta. Entonces, en la estratosfera es conveniente que esté el ozono. Estos compuestos clorofluorocarbono viajan hasta la estratosfera, son producidos aquí, ya nos mencionaban una gran cantidad de, pues de actividades y de procesos antropogénicos generan estos fluorocarbonos, o se utilizaban, por ahí mencionaron que ya no se utilizan, se supone que no, que ya se suspendió hace años su síntesis y que ya no deben estar en uso. Más bien
Si se siguen liberando es por accidentes, por lo que se tuviera por ahí almacenado. Lo que sí es que son muy persistentes. Entonces, lo que se haya producido hace años, aquí dice que en 1994 se suspendió su síntesis, pero lo que se sintetizó en otro tiempo persiste, son moléculas muy persistentes. Entonces, esas están ahí en la estratosfera. Y lo que hacen es que están reaccionando con ozono y lo destruyen. Aquí se da esta reacción. Reaccionan con el cloro de estos compuestos y producen oxígeno molecular y un compuesto clorado con oxígeno. Y de esa manera se destruye, entonces se destruye rápidamente esa capa protectora de ozono. Pues aquí se observa esta imagen de fotografías en la Antártida. Cómo fue o ha ido incrementándose sí, esto azul lo que representa es ese hueco, esa desprotección, esa pérdida de ozono. Y pues mediciones puntuales han contribuido a alarmar a que esto se está agrandando por ese ozono. Por eso ya no se produce, pero sí el problema es ahora el que ya se produjo antes y que está ahí, que sigue siendo un contaminante y un destructor de esa capa de ozono. Nuestra protectora. Bueno, el doctor Mario Molina, que murió, por cierto, el año pasado, tiene una página por ahí, les dejo el enlace de su página, donde habla del cambio climático y fue uno de los que alertaron de cómo estos compuestos estaban repercutiendo en la calidad de la atmósfera. En esa concentración importante de ozono, cómo eso contribuye a que pasen las radiaciones ultravioleta y dañen. También por ahí mencionaron todos los daños que produce esa radiación ultravioleta. Muy bien. Bueno, estos son otros contaminantes. Están los óxidos de azufre, son otros contaminantes también producidos principalmente por actividades antropogénicas. Tenemos el trióxido de azufre y el dióxido de azufre, son los principales óxidos de azufre que se encuentran en la atmósfera. Tienen diferentes fuentes de emisión, en especial fuentes antropogénicas, combustión de carbón y otros compuestos derivados del carbono y del petróleo, diversos procesos industriales, los vehículos, las calefacciones, las centrales eléctricas contribuyen a esa liberación de óxidos de azufre a la atmósfera. También hay algunas fuentes naturales, por ejemplo, las erupciones volcánicas. Estos dentro de la atmósfera se convierten, serían estos los óxidos de azufre, los contaminantes primarios, y en la atmósfera sufren reacciones químicas que los convierten en sulfatos y ácidos, y estos tienen acción directa sobre el organismo, ingresan por vía respiratoria y producen irritación. De hecho, los ácidos que se transforman son ácidos fuertes, el ácido sulfúrico. Bueno, aquí algunas características del dióxido de azufre: es un gas incoloro, no es inflamable, tiene un olor fuerte e irritante, tiene un tiempo de vida media en la atmósfera de varios días, puede ser transportado a grandes distancias. Siempre todas estas características de movilidad y de reacciones ambientales son importantes de considerar. Forma parte de este material particulado, que es como otro tipo de contaminante atmosférico que se forma a partir de diferentes compuestos. Ahorita
de esta materia particulada, aquí PM, materia particulada de 10 micras o de 2.5, hay de diferentes dimensiones, clasificada de acuerdo a su tamaño. Mediante esta reacción química ambiental se convierte en ácido sulfúrico, que es uno de los principales responsables de la lluvia ácida. Directamente en la salud, irritación en los ojos, nariz, garganta, problemas respiratorios, dolor de cabeza, enfermedades cardiovasculares, inflamación e infecciones, y bueno, algunas reacciones alérgicas que incluyen reacciones tipo asma. Esto es nada más para resaltar esto de la materia particulada, que está formada, son partículas que están suspendidas en la atmósfera. Entre los gases y líquidos volátiles está esta materia que es materia sólida. Está formada por sulfatos que provienen de estos óxidos de azufre, nitratos, amonio, carbono orgánico, y forman una masa sólida. Bueno, aquí materia particulada de 10 micras, 2.5, una micra. Entre más pequeña sea, pues es más agresiva en cuanto a la salud, porque es más fácil que se distribuya, que ingrese y se distribuya a través de los alvéolos, que pase al sistema y pase a diferentes partes del organismo. Entonces, sí, la materia particulada de una micra es la que produce efectos adversos más severos. Hay varias fuentes dependiendo de estos componentes, pero de manera general, la combustión incompleta genera materia particulada y diferentes procesos industriales, la cerámica, la industria de cemento, de minería, las refinerías, están generando esta materia particulada. Estos son otros óxidos, los óxidos de nitrógeno. Aquí también hay una gran variedad de óxidos de nitrógeno. Y pues se generan a través de varios procesos antropogénicos, combustión fósil, incineradores, cementeras, las refinerías, están generando óxidos de nitrógeno. También la problemática principal de estos óxidos de nitrógeno es la formación de ácido nítrico en la atmósfera mediante reacciones con el agua atmosférica. Se produce ese ácido nítrico que sería el contaminante secundario y junto con el ácido sulfúrico son responsables de la lluvia ácida. Tenemos algunos detalles de esta lluvia ácida: óxido de azufre, óxido de nitrógeno. Aquí está la reacción de estos óxidos y se genera, bueno, aquí es una H2SO4, ácido sulfúrico y ácido nítrico. Llegan a formar estos ácidos, son ácidos fuertes, llegan a formar parte de las nubes y se precipitan como si fueran lluvia, pero pues es un agua muy, muy ácida, hasta pH de 4 o 5. El daño aquí es directo por corrosión sobre las superficies, en especial sobre la vegetación, al menos directamente. Bueno, afectan sobre la vegetación, absorción de nutrientes, resistencia a enfermedades y al ataque de insectos. Y también, de hecho, por lo que como que se alarmó más la presencia de esta lluvia ácida fue por la corrosión en las superficies y en las superficies de construcción, tanto edificios como monumentos, pues, se ven corroídos por la lluvia ácida. Igual si andamos en la calle y empieza a llover y empieza a caer lluvia ácida, pues sí vamos a sufrir de irritación. Los animales, todas las especies pueden sufrir de esta corrosión por la acidez si cae directamente.
otros óxidos, el óxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono es un componente natural de la atmósfera, parte de la composición natural de la atmósfera, pero pues también se ha alertado que las actividades antropogénicas han aumentado, por una parte, la emisión de este gas y por otra parte también por pues cambio de suelo, de uso de suelo, por ejemplo, la tala de árboles indiscriminada, la disminución de las áreas boscosas, de las áreas donde hay esta vegetación que participa en este ciclo de carbono, se ha visto disminuida, y todo esto contribuye al aumento de dióxido de carbono. De esto, bueno, se tiene registro, si hay manera de evaluar y de medir la cantidad de dióxido de carbono ambiental en diferentes etapas del desarrollo humano, y sí se ha visto un incremento pues sustancial a partir de la revolución industrial. Aquí algunas fuentes de emisión de dióxido de carbono: quema de combustible fósil, carbón, gas natural y petróleo, los sistemas de transporte que utilizan gas y diésel, diferentes sistemas de transporte, tanto para personas como para mercancías, vehículos de carretera, los aviones, el transporte marítimo, el ferrocarril, son algunos de estos transportes que liberan una mayor cantidad de dióxido de carbono. La generación de electricidad también, diferentes industrias, procesos industriales, se utiliza este tipo de combustible, algunos no necesariamente, y aún así están emitiendo dióxido de carbono. Este gas, bueno, por aquí hay varios diagramas con el ciclo de dióxido de carbono. Es emitido por los seres vivos en la respiración, es liberado en la respiración, y en todos los procesos antropogénicos que ya hemos mencionado se libera dióxido de carbono, y la vegetación lo asimila, el dióxido de carbono, para convertirlo como parte del proceso de fotosíntesis y convertirlo en otros compuestos que les proporcionan energía. Si esto está en equilibrio, pues se mantiene una concentración constante de dióxido de carbono en el aire, que además es un componente, pues igual como parte de los componentes normales de la atmósfera. Pero pues todo este incremento de actividades ha propiciado un aumento. Aquí una gráfica en la que se expone ese aumento sustancial, sobre todo a partir de, bueno, aquí está a partir de 1990, pero sí se supone que a partir de mediados del siglo XIX se empezó a observar este aumento con esto de la revolución industrial. Y bueno, el dióxido de carbono es también uno de los gases de efecto invernadero. Estos gases, aquí tenemos al metano que ya habíamos mencionado, el dióxido de carbono, también el agua y los óxidos de nitrógeno, son gases de efecto invernadero. Estos gases están en la troposfera, son componentes indispensables y naturales de la atmósfera. De hecho, es indispensable que estén ahí porque mantienen a la Tierra a la temperatura en la que se ha desarrollado la vida. Pero bueno, aquí más o menos en este esquema se explica cómo funcionan estos gases de efecto invernadero. La radiación del Sol llega y alcanza la Tierra. Hay muchas partículas que evitan que que toda la radiación alcance la Tierra.
Entonces solamente un 46% de esa radiación la alcanza. Una vez alcanzando y tocando la Tierra, una parte de esa radiación, aquí está esta radiación, estas partículas que la emiten, sería el otro 34% es emitido en esta radiación. Pero una vez alcanzada la superficie de la Tierra, un buen porcentaje de esta radiación es emitida nuevamente al espacio. Esto que se conoce como albedo es el porcentaje de radiación reflejada. Aquí es solamente un porcentaje porque los gases de efecto invernadero contribuyen a que una parte de la radiación se quede aquí y entonces mantienen la temperatura más o menos en un promedio se habla de 15 grados centígrados. En promedio, sabemos que pues, no es igual en todas las partes, pero en promedio es 15 grados centígrados, que es una temperatura a la que se ha desarrollado la vida como la conocemos. Por ejemplo, en la Luna, que no hay atmósfera, hay estos cambios drásticos de temperatura. En el día, cuando da la radiación directa del Sol, se alcanzan temperaturas hasta de 80 grados centígrados. En cambio, en la noche, como no hay nada que retenga a esa radiación, se pierde toda la radiación que llegó y se alcanzan temperaturas muy frías de hasta menos 140 grados durante la noche. Entonces, pues ha sido muy importante la participación de estos gases de efecto invernadero para mantener la temperatura terrestre. El problema es que estos gases de efecto invernadero se aumentan, la temperatura puede verse aumentada. Por eso se habla de que la quema de combustible fósil y la deforestación pueden propiciar un aumento de dióxido de carbono y eso propiciar un calentamiento global y el cambio climático con todas sus consecuencias, sequías, tormentas intensas, inundaciones, olas de calor y huracanes, derretimiento de los polos. Entonces, esa es la contribución de los gases de efecto invernadero y cómo son importantes que esté, pero cómo es importante siempre que estén a esa concentración y que no se excedan por actividades antropogénicas. Aquí, por ejemplo, también el exceso de dióxido de carbono contribuye a esta acidificación de océanos. Tengo una diapositiva. El dióxido de carbono atmosférico, parte del ciclo del dióxido de carbono es muy importante la contribución de los océanos. Se disuelve, bueno, tenemos en cierta concentración, en alta concentración en el aire, pero tiende a disolverse. Y de hecho, la contribución de los océanos, de ríos, lagos, pero en especial de los océanos, es muy importante para mantener también la concentración de dióxido de carbono. Igual, si hay un exceso de dióxido de carbono, se va a disolver una mayor cantidad en los océanos. Aquí dentro, con el agua, va a ocurrir reacciones para la formación de ácido carbónico. Está reaccionando el dióxido de carbono con el agua, produce ácido carbónico que acidifica los océanos. Esta diapositiva creo que esta se las había mostrado. El ácido carbónico a su vez se descompone en protones y carbonato, que el carbonato se deposita, se reacciona con el calcio y es depositado en conchas, crustáceos y se pierde la disponibilidad de calcio y estas pues formas de vida quedan como calcificados. Aquí la acidificación propiamente afecta la vida acuática, provoca muerte y pérdida de especies. Esto es algo que se acordó hace tiempo cuando se ha observado todas estas, bueno, y a partir de investigaciones científicas y que se ha observado
la repercusión ambiental de un exceso de dióxido de carbono se han establecido en 1997 en esta cumbre de Kioto, que fue una reunión o una asamblea donde diferentes países estuvieron de acuerdo en llevar a cabo las estrategias para reducir emisiones, en especial de dióxido de carbono. Reducir en un 5% emisiones de dióxido de carbono. Mejorar la aislación de los edificios, y esto por el uso de los aires acondicionados que generan gran parte del dióxido de carbono que se genera en las grandes ciudades, donde pues muchas de las construcciones necesitan aire acondicionado. Pues se ha visto que ahí hay una gran generación. Entonces, el hecho de diseñar de otra manera estas construcciones puede favorecer a la eliminación o al menos disminución del uso de estos aires acondicionados y de la generación. Viajar en vehículos que consuman menos combustible, utilizar artefactos eléctricos más eficientes son algunas de los puntos a mejorar a nivel urbano. Reducir el consumo personal de energía apagando luces y artefactos electrónicos cuando nos están usando. Reducir las distancias que se recurren en vehículos, disminuyendo el consumo de petróleo. Producir más energía a partir de fuentes renovables y utilizar menos fuentes que sean a partir de combustible fósil. Capturar y secuestrar el dióxido de carbono antes de que ingrese a la atmósfera. Eso como parte de las estrategias industriales y también urbanas. Hay estrategias biotecnológicas incluso para disminuir la eliminación de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Este es otro de los óxidos de carbono, el monóxido de carbono. Es el contaminante más abundante en la troposfera. Hay diferentes reacciones por los que se produce combustión incompleta de carbono, hidrocarburos. Se produce en los hogares al cocinar, al usar calefacción, en el transporte por los automóviles, lanchas, motores y gasolina. De manera natural, la descomposición de clorofila, erupciones volcánicas, producen este monóxido de carbono. Entonces también es un componente muy importante en la atmósfera. Este sí tiene en especial problemas, más que problemas ambientales, son problemas directos en la salud. Es un gas invisible, dice que es un gas invisible y silencioso porque se puede estar liberando monóxido de carbono y no se percibe, no hay ni olor, ni se ve, ni se escucha. Y nada más empieza con las manifestaciones en la salud. Por ejemplo, se puede empezar a manifestar ligero dolor de cabeza, falta de aliento. Cuando se da una exposición continua, por ejemplo, que se esté liberando por un tiempo prolongado, empieza a haber la acumulación en el organismo. Y entonces hay otro tipo de manifestaciones: dolor de cabeza, mareos, náusea, confusión, falta de memoria, de coordinación, efectos a largo plazo por acumulación, daños a nivel del sistema nervioso central, daños neurológicos, dificultad para aprender, para retener datos. Son algunos de los efectos directamente a la salud que se presentan. Bueno, estos son otros tipos de agentes oxidantes, que también otro tipo de contaminantes que están en la atmósfera. Los agentes oxidantes de manera general son sustancias que van a reaccionar con otros componentes atmosféricos o
o de la corteza terrestre o de los seres vivos. Los agentes, o un agente muy importante, o un agente oxidante atmosférico muy importante, es el radical hidroxilo. Es una especie reactiva de oxígeno. Se produce por interacción del oxígeno con el agua, se genera este radical, y en presencia de materia orgánica va a reaccionar, va a oxidar a la materia. Estos agentes o radicales libres tienen en su última capa, por aquí lo tengo. Bueno, en presencia de materia orgánica se producen como intermediarios. Y bueno, dan lugar a nuevas reacciones. Aquí está reaccionando con materia orgánica. El radical libre es este OH con el radical hidroxilo con este punto. Aquí se está viendo cómo está reaccionando con este metano y genera otra especie diferente que ahora también es un radical libre. Y entonces se genera como una cadena de reacciones de oxidación, óxido-reducción, en la que se están generando radicales libres que son capaces de reaccionar, bueno, con materia orgánica en general, pero con proteínas, con ácidos nucleicos, a los que les quitan electrones, les quitan electrones y los oxidan, entonces dejan de ser funcionales estos componentes vitales. Aquí, bueno, otros agentes oxidantes, aparte del radical hidroxilo, el ozono y el peróxido de hidrógeno, son algunos de los agentes oxidantes atmosféricos más comunes. Son radicales libres. Esto, cuando hablamos de especies reactivas de oxígeno, estamos hablando de radicales libres de oxígeno. En general, los radicales libres son especies químicas que tienen uno o más electrones desapareados. Entonces, en su última capa, entonces necesitan como completarla, son muy reactivos y necesitan completarla. Entonces van y le quitan electrones a otro compuesto para ellos completarse. ¿Sí? Aquí, esta es una caricatura, pero este es el radical libre o la especie reactiva de oxígeno, y va y le quita un electrón a este compuesto para completar su última capa. Ahora, esta molécula va a tener, o esta especie va a tener un electrón, una carencia de electrón, y necesita completarla, entonces va y se la quita a otro. Y así entonces se genera una cadena de reacciones de oxidación donde se van dañando los diferentes compuestos. Bueno, aquí es algunas de las características de este radical hidroxilo. Es el más importante en química de la troposfera. Define el poder oxidante de la atmósfera. Reacciona con casi todas las especies moleculares de la atmósfera. Desencadena diferentes reacciones para formar nuevos radicales libres y oxidantes. Este compuesto, el radical hidroxilo, es aprovechado, esa propiedad oxidante, es aprovechado como un sistema de eliminación de contaminantes orgánicos y de microorganismos, tanto para purificar el aire como para purificar el agua. Se habla de procesos de oxidación avanzada y mediante diferentes procesos controlados en un sistema cerrado se producen estos radicales hidroxilos para que reaccionen con esta materia orgánica y con los microorganismos y los eliminen. Y aquí la oxidación llevada a cabo en estos sistemas cerrados es hasta su completa mineralización, que es convertirlo a un compuesto inorgánico, los contaminantes orgánicos a un compuesto orgánico simple, como, bueno, se produce dióxido de carbono generalmente con estos procesos de oxidación avanzada. Este es el otro, el peróxido de hidrógeno, es también un oxidante, es muy soluble en agua, es inestable, se descompone rápidamente
a oxígeno y agua con liberación de calor. Bueno, a lo mejor no es un oxidante importante en la atmósfera, pero sí es más conocido por su propiedad desinfectante. Y aquí tenemos el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, contiene esta sustancia que va a producir esta oxidación en los microorganismos y en la materia orgánica para eliminarla mediante reacciones parecidas a las que veíamos con el radical hidroxilo. Y del ozono, que ya hemos hablado, ya habíamos comentado que el ozono también es un oxidante, pero es benéfico que esté en la zona de la estratosfera para que nos proteja de la radiación ultravioleta. Cuando el ozono está en la troposfera es un contaminante, es un potente oxidante, es una especie muy tóxica y reactiva. Puede absorber, bueno, esto de que puede absorber radiación infrarroja y ultravioleta es lo que hace en la troposfera. En este proceso, de hecho, en ese proceso de absorción por luz ultravioleta en la estratosfera se genera el radical hidroxilo también. Este ozono se está formando en la troposfera. A veces se llevan a cabo estas reacciones a partir de otros contaminantes. Aquí el ozono también puede ser un contaminante secundario, porque a partir de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, mediante la acción de la luz ultravioleta, se genera el ozono, y esta reacción se lleva a cabo en la troposfera. Aquí es donde, al ser un oxidante potente, produce efectos en la salud humana y en otras especies. Por ejemplo, es un disruptor de membranas celulares. Por ser oxidante, oxida a los lípidos, a los fosfolípidos de membrana, entonces no deja que funcionen adecuadamente. Es irritante, produce efectos agudos, irritación de mucosa. También algunos efectos crónicos, como esta baja de defensa frente a agentes infecciosos. Y bueno, además tiene un efecto sinérgico con otros oxidantes. Esto es algo que se relaciona un poco con estos oxidantes atmosféricos. Están los compuestos fotoquímicos, que son son compuestos o contaminantes secundarios producidos por la acción de la luz. Se habla de smog o smog, o por ahí ya ha tenido otros nombres más castellanizados. Decían polumo, y bueno, o niebla tóxica es el término. Está compuesto por elementos que se producen por la interacción de la radiación ultravioleta con diferentes contaminantes en suspensión. Es esto que este smog fotoquímico se observa como una bruma, a veces incluso de color marrón, impide la visibilidad. Entonces se están formando estos contaminantes secundarios, pero por la reacción de los contaminantes primarios por la radiación solar. Entonces tenemos aquí algunos: ozono, ácido nítrico, ácido sulfúrico, son algunos de esos compuestos, nitratos, sulfatos, son parte de ese smog fotoquímico. Estos pues tienen efectos en la salud: inflamación de las vías respiratorias, reducción de la visibilidad, favorece la aparición de enfermedades cardíacas, estrés a nivel ambiental. Bueno, ambiental, y afecta la visibilidad y propicia accidentes
de tráfico, impide la llegada adecuada de la luz solar hasta las plantas, interrumpe la fotosíntesis, hay formación de nubes, bueno, no hay formación de nubes que solo contengan agua, entonces deja de llover, y también participan en este calentamiento, hay un incremento de la temperatura en la troposfera. Y ya por último, estos otros contaminantes son los asbestos. Es el nombre genérico de 6 minerales, silicatos fibrosos naturales, son compuestos naturales, tienen propiedades aislantes, resistencia mecánica, resistencia química, resistencia biológica, resistencia al calor, incluso a las llamas, por lo que son muy utilizados. Y entonces en el proceso de extracción y de utilización, de extracción porque hay minas de asbesto, de procesamiento para la aplicación en los sistemas o en los materiales que se utilizan, y en el uso de esos propios materiales se pueden generar partículas de asbesto. Bueno, tienen muchas aplicaciones, se utilizan como para frenos en techos, aislantes térmicos y eléctricos. Aquí a nivel laboral hay diferentes materiales, por ejemplo los guantes de asbesto que son muy utilizados. La tubería de asbesto, láminas de asbesto, han caído un poco en desuso precisamente por la toxicidad que esto representa. Los tinacos, todavía hay muchos tinacos de asbesto, sobre todo antiguos, ya los más recientes son de algún polímero. Y bueno, tanto el uso como la producción de estos compuestos o de estos materiales propicia una exposición laboral, ya sea que se usen o que se fabriquen, como ambiental. La liberación de partículas hacia el aire, hacia el agua también, puede ocasionar trastornos en la salud. Sí, lo principal, y como se ha visto, los efectos es más cuando ingresan por vía pulmonar, más que con el agua. Bueno, algunos de estos: asbestosis, irritación del tejido pulmonar por ingreso por vías aéreas, producción de cicatrices, ocasionan insuficiencia respiratoria con tos, dilatación de corazón, puede producir la muerte. Y bueno, hay otras afectaciones, incluso son compuestos que se tiene la certeza de que producen cáncer, en especial cáncer de pulmón, está muy asociado. Entonces, aquí en este caso, pues sí ingresa por vía pulmonar, y hay otros daños a nivel de pulmón. También se ha asociado a la aparición de cáncer en otras partes, en estómago, intestinos, riñones, ovarios, con la ingestión. En este caso, pues sí, la ingestión puede ser por otras vías, incluso con agua contaminada, ya sea que haya sido transportada a través de esta tubería de asbesto o la que se conserva en los tinacos de asbesto. Bueno, esta es una tabla donde se habla de los límites de exposición laboral. Más o menos oscila 0.1 fibras por centímetro cúbico, 0.1 miligramos por metro. El asbesto ya es clasificado como cancerígeno humano, y en cualquier sustancia que ya sea clasificada así, se supone que no hay realmente un nivel de exposición inocuo. Cualquier nivel de exposición puede hacer que se produzca cáncer, y generalmente sí es a muy largo plazo. Se ha asociado con cáncer hasta después de 20 años de exposición, en algunos casos 15 o hasta 40 años.
pero sí se tiene la certeza de que el cáncer que se produjo, sobre todo este de nivel pulmonar, es asociado a la exposición de cáncer, a la exposición de asbesto. Como algunas conclusiones de esta exposición. La composición del aire se ha visto modificada por sustancias producto de diversas actividades antropogénicas. Estas sustancias pueden ser contaminantes primarios o secundarios. Los contaminantes incluyen compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, de azufre, de carbono, agentes oxidantes, asbestos y otros. La presencia de estos contaminantes puede ocasionar efectos directos a la salud humana, a otras especies y a los ecosistemas. Entonces, bueno, con esto terminaríamos de ver este tema de contaminantes en el aire. Nada más aquí nos faltó alguien de exponer, no sé si alguien está pendiente, creo que sí, pero no sé si está presente o no se pudo conectar. Yo falto de exponer, maestra. Soy Alexandra Castañeda. Así es, está compuesto sobre... A ver, vamos a oírte de una vez, ya como para terminar con esto. Es la primera. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí la ves? ¿Sí la ven? Sí, listo. A ver, Alejandra. Pues a mí me toca exponer compuestos orgánicos volátiles. Y los compuestos orgánicos volátiles son hidrocarburos que están en estado gaseoso en una temperatura ambiente o normal y son muy volátiles a esta temperatura. Suelen presentar una cadena con un número de carbonos inferior a 12 y contienen otros elementos como oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Están presentes en la atmósfera, son los llamados outdoor pollutants, o en espacios cerrados, que son los indoor pollutants. Tienen origen natural, que son los biogénicos, como los antropogénicos, que son los que se producen por contaminación. En caso de los biogénicos, pues son los que producen, por ejemplo, las plantas cuando se lleva a cabo la fotosíntesis. Y los antropogénicos se pueden liberar durante la quema de combustibles, como la gasolina, que es la principal fuente de emisión de compuestos orgánicos volátiles. También la quema de madera, carbón o gas natural, y también de disolventes, pinturas, adhesivos, plásticos, aromatizantes y productos empleados en procesos industriales. Los COPs superan el millar porque pues son muchísimos compuestos, pero los más abundantes en el aire son metano, tolueno, N-butano, ipentano, etano, benceno, N-pentano, propano y etileno. Afectan tanto de manera medioambiental como directamente sobre la salud del ser humano. En el caso medioambiental son destructores del ozono como el tetracloruro de carbono y son compuestos que afectan al fenómeno de disminución de la capa de ozono. Además, junto con los óxidos de nitrógeno y la luz solar, son precursores del ozono a nivel del suelo, que es perjudicial para la salud, provocando daños respiratorios. Con respecto a daños directos sobre la salud, se producen principalmente por vía respiratoria, aunque en algunos casos, que en realidad son pocos, se puede por contacto dérmico.
Además, son compuestos liposolubles, por lo que se bioacumulan en las grasas de los organismos vivos. Los efectos de los compuestos orgánicos volátiles pueden variar según el compuesto, porque como mencioné son muchos. Y puede causar síntomas como dolor de cabeza, náuseas e irritación en los ojos, nariz y garganta. A largo plazo puede causar lesiones del hígado, los riñones y sistema nervioso central. Algunos de estos son muy tóxicos, como el benceno, el óxido de estireno, el percloroetileno o tricloroetileno, que son cancerígenos, o el formaldehído y el estireno, que además son disruptores endocrinos. Y ya, ¿verdad? Ujú. Alejandra. Muy bien, gracias. Bueno, ya lo hemos comentado esto. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta. Bueno, con esto entonces terminaríamos esta unidad, esta presentación. Dejen, se las voy a dejar ahí para que la revisen y pues vemos algunos detalles la próxima clase. Nos falta una unidad, es una unidad muy corta. La vamos a ver la siguiente clase, que es la última clase. Entonces, bueno, con esto terminamos la unidad 6, ya nada más nos faltaría analizar un poco lo de la unidad 7. En la unidad 7 les voy a dejar por ahí un par de lecturas para que las vayan revisando y pues lo comentamos el próximo miércoles. Entonces, no sé si tengan algún comentario. Muchachos, también, pues ya terminamos para que vayan pensando y me vayan diciendo cuándo podemos tener el examen final que comprendería las unidades 5, 6 y 7. Para que se pongan de acuerdo y si quieren me dicen el miércoles. Ok, maestra, nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues gracias, Alejandro. Entonces, pues no sé si no hay ningún comentario, así quedamos y nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien, muchachos, hasta luego. Hasta luego, maestra, gracias. Gracias a ustedes.